Bienvenidos de vuelta. Continuamos ahora con el taller de marketing, estrategias y posicionamiento digital para el sector turístico, a cargo del señor Luis Betancourt, mentor de Google y entrenador y asesor de marketing digital. Como moderadora para este espacio nos acompaña Natalia Echavarría, ella es funcionaria del Instituto Distrital de Turismo. Buenas tardes a los dos y tienen la palabra. Hola Carolina, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Sin lugar a dudas, este es un espacio muy especial para todos nosotros. El turismo en el marketing digital es una realidad que se plasma hoy por hoy en las redes sociales. Es un trabajo de creación de cultura, de acogida a los turistas por medio de un trabajo coordinado para conocer las ventajas de un lugar, de un destino, para conocer a través de una página web o de alianzas con diferentes operadores nacionales el lugar que se quiere conocer, consumir un producto o conocer un servicio. Estamos en una situación histórica en este momento en nuestro país y en nuestro sector con los retos a los que nunca nos habíamos visto expuestos. Y es claro que aunque muchos de los sectores, y en especial uno de los más afectados, el turismo, augura una recuperación rápida, la realidad es que nadie sabe esta situación en qué momento se pueda detener. Es por esto que las estrategias de marketing y de comunicación resultan las más adecuadas en este momento para reducir el riesgo percibido por los consumidores, pero en especial para aumentar de alguna manera la confianza en el viajero. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy, quiero recordarle a las personas que nos siguen en este momento en nuestra transmisión, que tendremos al final un espacio de 5 a 10 minutos para formular 1 o 2 preguntas a nuestro experto. Por favor, dejar estas preguntas en el chat, las cuales las haremos al final de la intervención. Nos acompaña hoy Luis Betancourt. Luis es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 16 años de experiencia en marketing digital, con énfasis en motores de búsqueda y analítica web. Trabajador independiente desde hace más de 9 años, desempeñándose como entrenador, asesor y conferencista en temas relacionados con marketing digital, marketing de contenidos, redes sociales, pauta digital, marketing en influencer, PR digital y analítica web. Luis, te damos la cordial bienvenida a este espacio, deseándote el mejor de los éxitos en esta intervención. Muchas gracias, Natalia, Carolina, un saludo muy especial para ustedes. Yo estoy absolutamente feliz porque además de todos esos títulos que les agradezco por la generosa presentación, quiero contarles que soy un apasionado de los viajes y un enamorado de Bogotá. Así que en el momento en el que me invitaron a compartir en este espacio, no dudé un solo segundo, era una cuestión de cuadrar agendas, pero para mí de verdad es un gran gusto poder estar aquí y finalmente pues apoyar y acompañar y ojalá dejarle una voz de aliento y un camino claro a todos nuestros empresarios de turismo que definitivamente, si no lo han hecho aún, van a poder encontrar en el marketing digital una alternativa para dar a conocer sus negocios. Así que solamente quiero confirmar si están viendo mi pantalla y comenzamos.
¿Todo bien? Bueno, creo que sí. Así que vamos a comenzar con nuestro taller de marketing digital, estrategias y posicionamiento digital para el sector turístico. Simplemente les quiero dejar aquí esta diapositiva. Si quieren le pueden sacar un pantallazo, una foto. En caso de que cualquier cosa pueda ayudarlos, encuentran en mi sitio web luisbetancourt.co toda mi información de contacto. También me encuentran en Instagram, luisbetancourt.co, o en LinkedIn. Pueden también escanear el código QR y será más que un gusto podernos conectar en estas plataformas. Lo que vamos a hacer hoy es realmente muy sencillo y parte de una hoja en blanco. Uno de los grandes retos que tiene el marketing digital es que hoy en día creo que tal vez estamos bombardeados de marketing digital y sobre todo en esta última época en la que se ha vuelto tan protagónico, hay información por todos lados. De hecho, hoy en día en muchos casos yo creo que ustedes abren un cereal y ahí viene un curso de marketing digital. Todo el tiempo y por todos lados hay información de marketing digital. Lo que muchas veces nos pasa es que cuando nos sentamos realmente a hacerlo, no es muy claro cómo ni tenemos mucha claridad de por dónde comenzar. Por esa razón quiero compartirles un dibujo. Básicamente, la presentación se va a basar en una sola diapositiva y en digamos que hoja en blanco, vamos a ir pintando cada uno de los elementos que debería tener una estrategia digital o que podría tener. El objetivo es que ustedes tengan un horizonte claro, que puedan visualizar de aquí a 6 meses, un año o 2 años, dependiendo un poco de en dónde están parados, cuánto falta, puedan visualizar un poco el camino hacia el cual deberían empezar a avanzar. Dentro de este diagrama tenemos un primer componente que ustedes probablemente ya construyeron en su momento y es lo que llamamos su marca. Esto se compone de varios elementos como su nombre de marca, el logo, una tipografía, unos colores, una personalidad de marca. Allí hay unos elementos que tenemos que definir antes de arrancar con todo este proceso. Con este componente claro, vamos a construir lo que se conoce como los activos digitales de nuestra marca. Y allí tenemos un elemento fundamental como es el sitio web. Este es el lugar donde probablemente van a aterrizar la mayoría de nuestros viajeros, de las personas interesadas en nuestros productos o nuestros servicios, y allí es donde los vamos a poder convertir en clientes. Este sitio web en ocasiones, no siempre, va acompañado de una aplicación móvil. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo muy selectivos para determinar si realmente necesitamos una aplicación móvil. Ahora mismo estamos en una época de boom y muchas empresas estamos corriendo a crear una aplicación móvil. ¿Por qué? Ni idea, pero todo el mundo tiene aplicaciones móviles, entonces hay que tener una aplicación móvil. Y esa no puede ser la razón. Las aplicaciones móviles responden a unas necesidades muy específicas, así que tenemos que analizarlo muy bien. Y opcionalmente también podríamos tener una sección transaccional, una sección dentro de nuestro sitio web donde las personas puedan pagar directamente por alguno de nuestros servicios o productos. Si tenemos un hotel, por ejemplo, la gente podría entrar y hacer una reserva y pagar directamente. O si tenemos un tour operador, la gente podría entrar y comprar sus tours. Si de pronto vendemos artesanías, también podríamos tener allí una tienda. Dependiendo de nuestro modelo de negocio, la tienda va a ser un componente importante o en algunos otros pues seguramente no será necesario. Lo que seguramente sí vamos a necesitar todos es una sección de blog, aunque no tiene que llamarse blog, es simplemente una sección de generación de contenidos, una sección donde vamos principalmente a contar historias. Ustedes probablemente han escuchado hablar de esa famosísima palabra, ese anglicismo que es el storytelling, que no es otra cosa que contar historias. Este es uno de los elementos más poderosos que tenemos en el turismo, porque las historias nos permiten transportar a esos viajeros desde donde estén sentados en sus casas u oficinas al destino que les queremos mostrar a través de esa historia. Así que todos nuestros sitios web deberían tener esa sección de generación de contenido. Se puede llamar blog, noticias, actualidad, la libreta de Pepito, la bitácora de Juan, ustedes lo pueden llamar como quieran. Lo importante es que exista una sección de generación de contenido. Estos son nuestros activos digitales y van a ir con una capa transversal a todos que no es visible al usuario, está oculta, pero es muy importante y es algo que normalmente llamamos nuestro CRM. Nuestro CRM es la plataforma
el mecanismo con el cual nosotros almacenamos y manejamos la relación con nuestros clientes. En muchos casos, esto empieza siendo una hoja de cálculo en Excel, en donde nosotros vamos anotando la información de toda la gente que nos ha comprado o que nos ha contratado. Con el tiempo seguramente va a evolucionar en una plataforma, en un software de CRM, donde ya vamos a poder tener sistematizado y un poco mejor organizada toda esta información. Aquí hay un punto muy importante y es un tema legal, y es que como estamos almacenando información personal, necesitamos conseguir autorización de los usuarios. Asegúrense siempre de que sus formularios de contacto, de reserva, de solicitud de cotización, siempre todos los formularios tengan esa casillita. Acepto la política de tratamiento de datos personales. De esa manera nos curamos en salud y no vamos a tener ningún inconveniente con la superintendencia. Ese es el epicentro entonces de nuestra estrategia digital. Y luego vienen los diferentes canales de adquisición, de donde va a venir el tráfico. Aquí tenemos a los motores de búsqueda, que en la gran mayoría de los casos están representados por Google. En nuestros países, sobre todo, la gran mayoría del tráfico viene de Google. Somos fanáticos de Google. Y allí tenemos dos vías para traer ese tráfico, que normalmente se conocen como SEO y SEM. SEO viene de las siglas en inglés Search Engine Optimization y hace referencia a la optimización que nosotros hacemos de nuestro sitio web para que aparezca en las primeras posiciones de Google cuando alguien esté buscando. SEM viene de las siglas Search Engine Marketing y hace referencia a la publicidad paga en motores de búsqueda. En este caso estaríamos hablando de Google, a través de una plataforma que se llama Google Ads. Nos permite anunciar o poner publicidad paga que, si ustedes han visto, aparecen las primeras 4 posiciones de Google cuando estamos buscando. Esas primeras 4 posiciones y otras que aparecen al final de la página tienen una etiqueta que dice anuncio. Así que a eso nos referimos cuando hablamos de SEM. Esto funciona bajo un modelo de subasta, es decir, en función de la competencia, los costos de los clics pueden subir o bajar, dependiendo del caso. Ahí tenemos un reto importante y es que en el turismo y sobre todo en todos los negocios relacionados con la hotelería, los costos de los clics pueden tender a elevarse. En Colombia, para que nos hagamos una idea, un clic en estas plataformas, en esta plataforma de pauta de Google Ads, en promedio suele costar alrededor de 700 pesos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de hotelería, pueden llegar a subir a 1.000, 5.000, 10.000 y hasta 15.000 pesos colombianos por cada clic. Tengan en cuenta que estamos hablando de un clic, todavía no hay una reserva, ni un contacto, ni nada tangible, es un clic. Así que tenemos un reto ahí y es que se puede encarecer. Y básicamente tenemos por aquí otros actores que normalmente suman en este, digamos que en este lado de la ecuación, que son los metabuscadores y las OTAs, los Online Travel Agencies o las agencias en línea, donde tenemos a Booking, a Expedia, a Despegar y a todos estos partners o aliados que nos pueden también ayudar a traer ese tráfico, esos viajeros que nosotros estamos necesitando para convertirlos en reservas, en clientes. Así que aquí tenemos una parte de la moneda. Esta parte del mercado son aquellas personas que ya nos están buscando, son aquellos viajeros que probablemente ya están en su fase de reserva, ya tomaron la decisión de viajar y ya están directamente buscando su hotel, su restaurante, su tour, su experiencia, su carro alquilado, bueno, dependiendo del tipo de viaje, pero estas personas están en esa fase ya de reserva. Aquí tenemos un componente que va a ser fundamental y es entender nuestras palabras clave. De hecho, es un requerimiento para poder hacer cualquier tipo de esfuerzo, ya sea SEO o SEM, cualquier esfuerzo en motores de búsqueda. Este es un ejercicio que, si no lo han hecho nunca, parte de una lluvia de ideas en la que nosotros nos imaginamos primero quién es nuestro público objetivo y cómo nos buscarían esas personas. ¿Qué tipo de búsquedas harían esas personas en Google para encontrarnos? Y a partir de esas búsquedas nosotros vamos a utilizar algunas herramientas. Una de las más famosas es el planificador de palabras clave de Google para poder identificar de todas esas frases que a nosotros se nos ocurrieron, cuáles son las que realmente el público está buscando. Y esas palabras clave las vamos a dividir en dos grandes grupos.
intenciones e intereses. Imaginémonos por un momento que yo tengo una agencia operadora de tours en Bogotá. Entonces yo ofrezco recorridos guiados por la Candelaria. Probablemente en mi análisis me voy a encontrar una cierta cantidad de gente que está buscando en Google tour en la Candelaria. Esas personas ya tienen una necesidad, ya tienen clara cuál es la solución a su necesidad y ya la están buscando. A esas palabras clave, como tour en la Candelaria, yo las llamo palabras clave de intención. Esas personas ya lo tienen claro, ya están listas para hacer su reserva. Por eso normalmente a esas personas las llevamos a una página dentro de nuestro sitio web que está absolutamente enfocada a la acción, a la transacción. Son páginas que llamamos páginas de aterrizaje. En cambio, tenemos otras palabras clave como por ejemplo, ¿qué hacer en Bogotá? ¿Cómo está el clima en Bogotá? Turismo en Bogotá, vacaciones en Bogotá. Ahí no tenemos necesariamente una persona que está buscando un tour. Tenemos una persona que está buscando información relacionada con nuestro negocio, pero todavía no lo tiene tan claro. Si pensamos por un momento en el embudo, ustedes seguramente han escuchado hablar del famoso embudo, que no es nada más que las fases por las que va transitando un usuario en su camino hacia la compra. Las personas que buscan intenciones, es decir, tour en la Candelaria, están al final del embudo, están prácticamente listas para comprar. Por eso es que las llevamos a una página de aterrizaje enfocada a la acción. En cambio, quienes buscan intereses, ¿qué hacer en Bogotá? Están apenas al principio del embudo, están en una fase de exploración, en una fase de investigación. Si a esa persona que buscó qué hacer en Bogotá yo la llevo directamente a una página de tour a la Candelaria, probablemente la voy a espantar, porque esa persona aún no está lista para contratar un tour. Tiene mucho más sentido que yo la lleve a un artículo informativo dentro de mi blog, en donde le voy a contar qué hay para hacer en Bogotá. Por supuesto que una de las opciones recomendadas va a ser el tour a la Candelaria y ahí lo voy a vincular con la página de mi tour a la Candelaria. Pero son dos aproximaciones directas. Con intenciones vamos directo al grano, a la acción. En cambio, a los intereses les vamos a dar información para resolver su pregunta. De ahí se desprende algo y es que cuando vamos a hacer pauta en Google, seguramente tiene más sentido pautar por las intenciones que por los intereses. Voy a poner mi presupuesto de pauta en el que está buscando tour a la Candelaria, no en el que está buscando turismo en Bogotá. El retorno de inversión va a ser más probable en las intenciones. En cambio, los intereses los voy a utilizar para generar contenido en mi blog. Ya no me voy a tener que partir la cabeza pensando sobre qué escribir, porque ya sé qué es lo que la gente quiere leer y voy a escribir sobre eso que la gente quiere leer. Lo único que voy a hacer es darle orden a esos intereses o a esos temas para que no me queden un montón de tiros al aire. Los voy a organizar en algo que normalmente conocemos como un calendario editorial. Es simplemente una cronología de temas para que todo tenga sentido, para que haya un hilo conductor en esa historia y cada artículo tenga relación con el anterior y con el siguiente. Todo vaya contando una historia. Teniendo en cuenta que este público que estoy trayendo por intereses y por el blog todavía no está listo para comprar, pues lo que yo debería aspirar a conseguir de ellos en su primera visita es al menos un dato de contacto, que me regalen su correo, su número de teléfono, de WhatsApp, para poder entablar una conversación con ellos. Por eso en este lado de la ecuación es muy común utilizar unos recursos que se conocen como lead magnets. Básicamente son regalos que le damos al usuario para poder capturar su información de contacto. Regístrate aquí y descarga nuestro ebook de 5 cosas que no te puedes perder en Bogotá o nuestra guía definitiva de la Bogotá oculta. Vamos a darle un regalo a esa persona a cambio de que nos dé su información de contacto. Y ya con un punto de contacto podemos empezar a cuestionarle qué tan claro tiene o qué tan realista es su visita a Bogotá o para cuándo la tiene planeada y empezar a acercar a esa persona a una adquisición, ojalá no tan lejos en el tiempo. Pensemos que ya tenemos nuestro calendario editorial basado en las palabras clave de interés, empezamos a generar nuestro contenido y empezamos a publicarlo en nuestra sección de blog. Publicamos nuestro primer artículo y al día siguiente vamos a ver cómo le fue y nos llevamos la sorpresa de que lo leyeron 2 personas, su mamá y una tía.
y no hemos logrado realmente lo que necesitamos. Tenemos entonces que darle difusión al contenido. Ese famosísimo marketing de contenidos no se trata solamente de generar el contenido, sino también de darle promoción, de darle difusión al contenido. Y normalmente el canal por excelencia de difusión del contenido suelen ser las famosísimas redes sociales. Si se han dado cuenta, las redes sociales son el lugar donde nosotros usualmente estamos consumiendo contenido. Y en las redes sociales es donde nosotros deberíamos poner ese contenido. Aquí dependerá un poco del modelo de negocio, cuáles son las redes sociales a utilizar. Probablemente tendríamos que ser selectivos porque son muchas y son bastante demandantes en tiempo. Tenemos a Facebook y a Instagram, que son dos de las más importantes normalmente para el turismo. Facebook por un tema de recomendación de amigos se mueve mucho, e Instagram por su caracterización tan visual se mueve muchísimo como una herramienta de inspiración para el turismo. Tenemos redes como LinkedIn, que son un poco más corporativas. En el turismo aplicaría si tenemos algún segmento corporativo, si tenemos algún segmento de turismo de incentivos, o si tenemos turismo de eventos, ferias, congresos, aplicaría tal vez LinkedIn. Tenemos a Twitter, que tal vez es una de las que menos se mueven en el mundo del turismo. Lastimosamente en los últimos años se ha politizado mucho, se habla mucho de política allí y se ha vuelto casi una garrotera permanente. Cuando entramos a Twitter, mucha gente está peleando, porque sí, porque no, arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Entonces ha perdido un poco de fuerza en otros segmentos o en otras temáticas diferentes. Tenemos a YouTube, que si bien no es tanto o no se comporta como una red social, es un gran repositorio de video. Y el video es uno de los recursos más valiosos que tenemos en el turismo, con posibilidades maravillosas como por ejemplo la fotografía o en este caso el video 360. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer unos videos inmersivos para que los viajeros tengan la posibilidad de sentirse en el destino mientras están sentados en su oficina, pudiendo percibir todo el alrededor y todo el contorno del destino como si estuviesen allí. Tenemos posibilidades como el video o la fotografía desde drones, que también nos muestra una perspectiva muy interesante de los destinos, así que allí tenemos oportunidades muy interesantes con YouTube. Tenemos a Google Mi Negocio, que es la fichita que aparece a la derecha en Google cuando buscan el nombre de nuestro negocio. Se ha venido consolidando como una presencia muy importante por dos fines. El primero es que al aparecer o al tener nuestra ficha en Google Mi Negocio, vamos a aparecer en Waze y en Google Maps, y eso ya nos da un lugar en el mundo. Muy probablemente cuando las personas vayan a nuestro establecimiento van a poner en su celular Waze o Google Maps y le van a decir, llévame a este punto. Entonces es importante para que nos encuentren en el mundo físico. Y aparte allí se ha estado consolidando mucho la reputación. Allí es donde nuestros viajeros van a dejar sus testimonios, van a dejarnos sus opiniones y eso nos va a servir muchísimo como validación social para convencer a otros viajeros. Tenemos también a Pinterest, que se mueve mucho sobre todo entre las mujeres y seguramente ustedes han visto las cifras. Cuando se trata de viajes familiares, muchas veces quienes planean son las mujeres, así que Pinterest es una gran herramienta, sobre todo porque es la red social de la inspiración. Es tal vez la red social en donde nos podemos enclavar en las etapas más iniciales del proceso de un viaje, cuando las personas apenas están empezando a soñarse ese viaje. Todavía no han decidido si van a viajar ni han reservado nada. Es una etapa supremamente prematura del viaje, que normalmente conocemos como soñar, el sueño del viaje. Y tenemos redes como Snapchat y TikTok, que últimamente ha estado en explosión a partir de esta nueva coyuntura, que son redes que han tenido una acogida bastante fuerte, sobre todo en los públicos más jóvenes. Apenas estamos empezando a ver algunas aplicaciones en turismo, puede ser interesante tenernos en el radar, sobre todo si nuestros públicos son los más jóvenes. Y tenemos históricamente una de las redes más importantes para el turismo, que ha sido TripAdvisor. Más que una red social, se comporta como un repositorio de testimonios, de calificaciones, de reputación, pero es importantísimo. Seguramente ustedes lo han visto, hay un segmento importantísimo de los viajeros para los cuales TripAdvisor es más o menos palabra de Dios. Lo que diga TripAdvisor, eso es lo que hace. Cuando llegan a una ciudad, los primeros restaurantes que dice TripAdvisor, allá es donde vamos. Los primeros tours que reseña TripAdvisor, para allá vamos. Entonces, es muy importante establecer y gestionar allí nuestra presencia.
En las redes sociales, o en algunas más bien, tenemos algunas oportunidades. Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Google Mi Negocio, y en Colombia todavía no se puede, en otros países sí, podemos montar nuestra tienda también en Pinterest, en Snapchat, en TikTok y en TripAdvisor. TripAdvisor sí está disponible. Allí podemos montar directamente nuestros productos para que las personas los puedan comprar directamente desde Facebook, desde Instagram, desde Google Mi Negocio, etcétera, 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 y darle visibilidad allí a nuestros productos. También tenemos una oportunidad interesante, por ejemplo, en Facebook y en LinkedIn, que son los grupos. Hay unos grupos organizados temáticamente. Si de pronto yo tengo un tema alrededor del avistamiento de aves, por ejemplo, seguramente me voy a encontrar grupos en Facebook de avistamiento de aves. Y ese puede ser un nicho bien interesante para ir a promocionar o compartir información. Y finalmente tenemos también las plataformas, bueno, en TripAdvisor también tenemos grupos, se me estaban olvidando. En TripAdvisor también hay grupos temáticos, grupos de nichos, por especialidades en turismo, por intereses. Bueno, aquí también deberíamos explorarlos y tener presencia en los grupos que tengan sentido para nuestro negocio. Y finalmente tenemos las posibilidades de pauta que nos ofrecen las redes sociales. Las redes sociales nos conocen mejor que nadie y tenemos allí unas oportunidades de oro para poder alinear nuestra pauta con el segmento de viajeros al que le queremos llegar. No sé si han visto, pero por ejemplo, en Facebook tenemos la posibilidad de segmentar personas que volvieron de viaje hace una semana. Ahora mismo, pues probablemente no tiene mucho sentido, pero en los momentos en los que los viajes son una realidad completamente amplia, usualmente cuando regresamos de un viaje, esa siguiente semana es crítica porque es cuando estamos tristes, porque acabamos de volver de vacaciones y estamos empezando a soñar con el siguiente viaje. Entonces, esa semana después de un viaje es clave para enganchar al usuario o al viajero con su siguiente viaje, sus siguientes vacaciones. Allí podemos segmentar por intereses, por eventos, por ejemplo, como el aniversario. Cuando una pareja tiene aniversario, este es un disparador de viajes, puede ser un crucero, una escapada romántica. Y allí nos vamos a encontrar diferentes opciones de ese estilo. Tenemos también por aquí abajo una herramienta más de fidelización que de adquisición y es el email. Si nosotros capturamos correos electrónicos, tenemos una vía para podernos contactar y comunicar con nuestros viajeros. Y este canal va acompañado de los SMS, los mensajes de texto, y últimamente ha tomado muchísima fuerza el WhatsApp, sobre todo si los viajeros vienen de lugares donde WhatsApp es muy fuerte. Y sobre todo en Latinoamérica somos absolutamente amantes del WhatsApp. Si el viajero viene de Estados Unidos, de pronto no tanto, puede ser un poco más fuerte el mensaje de texto, pero si es latinoamericano, WhatsApp es sumamente poderoso. Y allí tenemos una vía de comunicación directa que, de nuevo, depende o debe tener esa aceptación previa. Nunca se les vaya a olvidar esa casillita de acepto la política de tratamiento de datos. Y aquí seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer unos envíos. Uno de ellos es usualmente el boletín. El boletín periódico normalmente es un contenido que busca generar valor. Por eso normalmente yo recomiendo conectarlo directamente con el blog. ¿Qué mejor contenido que el contenido de nuestro blog para compartirlo a través de ese boletín? Aquí hay un punto que en el turismo es fundamental y crítico y es que estos esfuerzos de email y comunicaciones directas en general deberían partirse en dos, antes y después del viaje. Antes del viaje, nosotros deberíamos estar mandándole al usuario información para que se motive, para emocionarlo, tips para su viaje, recomendaciones, ten en cuenta que la noche anterior no olvides empacar esto y esto, o el clima está así o asá, entonces ten en cuenta lo siguiente. Esto antes del viaje. Después del viaje, a menos que nuestro destino sea un destino de mucha recurrencia y que haya probabilidad de que ese viajero regrese, nuestro enfoque en comunicaciones debería ser más para volverlo un multiplicador. Nuestros boletines y nuestros correos deberían ir más buscando lograr que ese viajero que ya nos visitó recomiende o nos muestre a otros para que publique en sus redes sociales fotos o videos y antoje a otros viajeros. Y de esa manera, las fotos o la información que este viajero comparte se convierte en la inspiración de otros viajeros. Esto con respecto al boletín. Y luego tenemos los envíos ya comerciales directamente, que son los que buscan una venta, una reserva, un objetivo de negocio directamente.
Todos estos envíos, por supuesto, buscan normalmente llevar al usuario a nuestro sitio web, porque allí es donde nosotros lo vamos a poder convertir en un cliente. Por eso es el epicentro de nuestra estrategia digital. Aquí hay un elemento que ha venido surgiendo con el tiempo y es la unión de estos dos canales. La unión del CRM y de nuestra plataforma de email o de comunicaciones en algo que usualmente se conoce como la automatización del marketing. Y es precisamente que no solamente yo esté mandando boletines o correos masivos, sino que yo tenga la posibilidad también de mandarle a mis usuarios una información personalizada. Si yo sé que mi viajero tiene su llegada en 3 días, pues tal vez yo puedo tener una secuencia automática en donde 3 días antes del viaje le mando cierto correo con una información relevante. El día anterior al viaje le mando otra información y el día del viaje a primera hora le mando otra información con el fin de poder irlo como animando, poderlo ir emocionando de manera que en el momento en el que llegó el viaje, pues está absolutamente listo. Seguramente le di algún par de tips o le recomendé algún par de cosas que no había pensado en empacar y empacó gracias a mí y eso le ayudó para tener una estadía más placentera. Entonces, toda esa automatización tiene que ser personalizada y por eso tenemos herramientas que nos ayudan hoy en día a manejar ese tipo de automatización de la mano del CRM, que es donde tenemos toda la información de esos viajeros. Por aquí tenemos unos canales que conocemos también como la pauta digital. En la pauta digital nosotros vamos a utilizar unos banners o algún tipo de publicidad más visual. Usualmente son banners o videos que vamos a utilizar para impactar a nuestros potenciales clientes. Esto es algo que también requiere una inversión. Y es algo que se puede hacer en muchas plataformas, pero sobre todo en estas 4. La primera de ellas es nuevamente Google Ads. Arriba, cuando mencionamos a SEM, habíamos hablado de Google Ads como la red de búsqueda para aparecer en los resultados de búsqueda, los que aparecen en la parte de arriba de la página. Aquí estamos hablando de las otras redes. La primera de ellas es, por ejemplo, la red de display. La red de display me permite insertar banners de mi negocio en otros sitios en Internet. Si yo, por ejemplo, encontré un blog de turismo donde hablan de Bogotá, o encontré un periódico de viajes donde hablan de Bogotá. Si esos medios y esos sitios están registrados en una plataforma de Google que se llama Google AdSense, es porque ellos monetizan su tráfico a través de la pauta. Y a través de Google Ads yo puedo insertar mis banners en esos sitios. Así que en el artículo que habla de Bogotá, de la Candelaria, del chocolate, de la almojábana, de la Plaza de Bolívar, yo puedo insertar un banner con mi tour a la Candelaria, de manera que las personas que están leyendo ese blog o ese artículo puedan ver mi propuesta para ese caso. También a través de Google Ads podemos pautar en la red de video, en este caso en YouTube. Y YouTube, como sabemos, es un espacio de inspiración. Cuando vamos a viajar es muy común que veamos videos en YouTube, videos de youtubers, videos de bloggers de viajes que nos hablan del destino. Allí seguramente hay una parte importante de la exploración hoy en día y nuestros videos promocionales aparecen antes de los videos que nuestros viajeros quieren ver. La clave del ejercicio normalmente es que no carguemos allí unos videos densos, pesados, hartos que todo el mundo va a querer omitir, sino que sean videos muy llamativos para que las personas se queden viéndolos y se enteren de lo que tenemos por ofrecerles. Tenemos un par de redes más que aplican para casos muy específicos. La red de shopping, de comercio electrónico, aplica si vendemos productos físicos. Aquí ya no podemos vender intangibles, tienen que ser productos físicos. Artesanías, algún tipo de souvenir, lo podríamos vender por ahí. Y publicidad de apps, cuando tenemos una aplicación móvil y queremos que más gente la descargue, allí en Google Ads también podemos hacer campañas de instalación de aplicaciones. También tenemos la posibilidad de pautar en Facebook e Instagram. En Facebook e Instagram, como les contaba, tenemos opciones de segmentación muy precisas y vamos a llegarle ahí a personas muy específicas. Un poco haciendo nuevamente el comparativo, al principio cuando hablábamos de motores de búsqueda, les mencionaba que allí vamos a encontrar a aquellos viajeros que ya nos están buscando, probablemente esos que están ya en una fase de reserva. En las redes sociales probablemente vamos a encontrar al otro público,
ese público que me necesita pero no me está buscando, ese público que de pronto se moriría de las ganas de visitar mi destino, de tomar mi tour, de quedarse en mi hotel, pero todavía no me está buscando. Puede ser porque está en una fase todavía de sueño, de soñarse el viaje, o apenas está en una fase de informarse, de planear, pero todavía no está reservando. Entonces, esa es un poco la diferencia. En motores de búsqueda, quien ya nos está buscando; en redes sociales, quienes nos necesitan, pero no nos están buscando. Son dos mercados ligeramente diferentes. Aquí tenemos la posibilidad también de pautar en LinkedIn. LinkedIn, de nuevo, es una red más corporativa, aplicaría si tenemos ese tipo de segmentos. Y finalmente tenemos la posibilidad de pautar en Twitter. Twitter nos da una alternativa si nuestro público está ahí. Como les decía, tal vez no es la red más común para turismo, pero si ustedes consideran que definitivamente su público está en Twitter, pues definitivamente valdrá la pena probar algún tipo de pauta allí. Luego de esto, básicamente tenemos un esfuerzo que viene siendo como un primo hermano de la pauta digital, y es algo que conocemos como el remarketing o retargeting. Esta es una estrategia de segmentación de pauta que nos permite mostrarle anuncios a las personas que previamente interactuaron con nuestra marca, con alguno de nuestros activos digitales. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, ustedes buscan tiquetes a Bogotá. Digamos que estamos en otra ciudad. Y entramos a la página de la aerolínea y no compramos los tiquetes, cerramos la ventana y luego los tiquetes a Bogotá nos aparecen por todos lados. El internet nos aparece tapizado de tiquetes a Bogotá, hasta en la sopa casi. Eso no es casualidad, y mucho menos que nos salen justamente los tiquetes a Bogotá en promoción. O sea, justo yo estaba buscando tiquetes a Bogotá, no lo compré y ahora me salieron en promoción. Eso no es casualidad, ni mucho menos es un mensaje divino. Se llama remarketing o retargeting. Consiste en mostrarle pauta a las personas que previamente visitaron nuestro sitio web, nuestra tienda, nuestra aplicación, nuestro blog, nuestras redes sociales, y a esas personas las vamos a volver a impactar con anuncios. Esto es algo que se puede hacer en muchos escenarios, pero principalmente en estos mismos 4. También requiere de un presupuesto, también es pauta. La ventaja del marketing digital es que permite hacer este tipo de pilotos, este tipo de pruebas con presupuestos pequeños. Aquí no necesitamos millones ni cientos de millones para poder probar. Seguramente con 200, 300 mil pesos podemos empezar a hacer ejercicios interesantes, empezar a probar qué nos funciona, qué no nos funciona. Al final del ejercicio, todo esto lo hacemos para identificar cuánto nos cuesta conseguir un cliente en cada canal. Esa es una métrica fundamental dentro del marketing digital. La conocemos normalmente como el CPA, costo por adquisición. Si yo evalúo cuánto me cuesta conseguir un cliente en cada canal, pues entiendo qué es lo que mejor me funciona, puedo optimizar y enfocar mis esfuerzos en donde estoy teniendo mejores resultados. Así que el remarketing me da esa posibilidad de volver a impactar a los usuarios, así no hayan comprado o así no hayan reservado en su primera visita. Por aquí tenemos el último canal de adquisición, que en el mundo del turismo es supremamente poderoso, y es lo que conocemos como el PR o las relaciones públicas. Esto es algo que históricamente tenía una connotación muy ligada únicamente a la prensa. En el turismo, por ejemplo, hemos tenido históricamente un grupo bastante nutrido de periodistas de viaje. Incluso en Colombia, no sé si lo sabían, hay una asociación colombiana de periodistas de turismo. E históricamente lo que hemos hecho es organizar unos viajes a los que hemos llamado Fam Trips o Press Trips. Press Trips normalmente está relacionado directamente con la prensa. Fam es más relacionado a familiarización, agencias, pero Press Trips ha estado muy relacionado directamente con la prensa, buscando que los periodistas de turismo conozcan nuestro destino, prueben nuestros productos, vivan la experiencia de nuestro tour, se queden en nuestro hotel para que luego puedan hablar al respecto o hacer un artículo mencionándolos. Entonces, así es como históricamente se ha manejado el tema. Últimamente tenemos unos grandísimos aliados allí, que son los influenciadores y los bloggers. Estos son los nuevos medios. Son nuevos medios con unas audiencias importantísimas. Y en el turismo tenemos para botar por la ventana.
hay cualquier cantidad de influenciadores y bloggers especializados en turismo, varios. Seguramente ustedes habrán escuchado nombres, digamos que en español, como por ejemplo, digamos, hablemos de Colombia. Daniel Tirado, no sé si les suena, es un reconocido Expedición Robinson, si no estoy mal, que luego pues montó un hostal y bueno, ha tenido varios temas de viajes. Tenemos también, por ejemplo, una española residente en Colombia, Toya Viudes. Tenemos referentes latinoamericanos como por ejemplo Alan por el Mundo. Tenemos a Luisito Comunica, es el nombre de él, creo que sí. Tenemos unos influenciadores allí supremamente poderosos, pero además tenemos la fortuna de que hay otros influenciadores que no están especializados solamente en turismo, pero hablan de turismo y tienen, digamos que el gusto por los viajes. Entonces, así no sea su día a día y no se dediquen solamente a turismo, son bloggers de moda, de gastronomía, de estilo de vida a los que les encanta viajar, así que también son un potencial aliado para nuestras estrategias. Allí tenemos oportunidades muy interesantes. Y finalmente, tenemos aquí un último elemento, ya no un canal de adquisición, sino más bien una herramienta de medición. En esa herramienta de medición es donde nosotros vamos a poder entender el efecto o el impacto de cada una de estas estrategias. Esta herramienta usualmente resulta siendo Google Analytics. Es una herramienta gratuita que Google nos ofrece en donde podemos entender el impacto que tienen todos estos esfuerzos y lo más importante de todo, vamos a poder entender los resultados de nuestro negocio. Es fundamental que nosotros podamos saber, por ejemplo, cuántas reservas nos llegaron por SEO, cuántas por SEM, cuántas por Facebook, cuántas por YouTube, cuántas por el boletín que mandamos por el correo, cuántas reservas logramos por las campañas de display, por el remarketing, por las campañas con influenciadores. Si nosotros logramos establecer los resultados de nuestro negocio en función del canal de adquisición, vamos a poder establecer el retorno de inversión de cada canal. Vamos a poder establecer cuáles son los canales más efectivos, cuáles no tanto, para que podamos optimizar nuestra estrategia y enfocarnos en los canales que nos generan mejor retorno. Si nosotros no medimos eso, básicamente vamos a estar dando tiros al aire. Y no queremos dar tiros al aire, queremos tener certeza de qué funciona y qué no funciona, porque esa es una de las grandes oportunidades del marketing digital. Hace muchos años, cuando teníamos que hacer marketing tradicional, ese era uno de los retos, la medición. En el marketing digital tenemos una gran oportunidad y es la medición muy al detalle de cada uno de los esfuerzos que hacemos. Así que este es, en resumen, el dibujo, el diagrama, el panorama que quería compartirles. El objetivo, como les decía al comienzo, es que ustedes se puedan ir con un panorama claro, que ya no tengamos esa sensación de esto por dónde se come o cómo se come. Les fui dando un poco el orden de temas en el que yo lo empezaría a trabajar, de manera que ustedes puedan hacer su ejercicio y puedan empezar a construir su estrategia digital. Tal vez algunos de ustedes ya empezaron, tal vez algunos de ustedes ya tienen el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, el 80% de esta gráfica y lo que les falta seguramente serán algunos elementos. Algunos de ustedes de pronto apenas están arrancando y la idea es que se puedan ir con un horizonte claro para empezar a construir todo este ecosistema. Por ahora no se vayan a abrumar y no se vayan a angustiar. ¿Cómo voy a hacer todo eso? No se preocupen, lo importante es que tengan el horizonte claro para que puedan empezar a construir cada uno de los elementos de su estrategia digital y al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, logremos ya tener un ecosistema digital sólido que nos permita adquirir clientes digitalmente y seguramente ahí nuestros negocios van a crecer muchísimo más rápidamente. Así que eso es lo que quería compartirles por hoy. Creo que tenemos un espacio destinado para sus preguntas. Ya nos confirmarán, Natalia. No te escuchamos, creo que tienes mute todavía. Ok, sí, muchas gracias Luis por esta intervención, un tema maravilloso y fascinante, mucho más en esta época en la que la situación nos obligó a dar un paso mucho más allá en la parte tecnológica de nuestras empresas y de nuestro diario vivir. Tenemos 2 preguntas pequeñas del público que quiero que nos ayudes a abordarlas en este momento. La primera es acerca de cuál es la ley vigente en Colombia
para el tratamiento de datos personales, que fue, creo, algo que nombraste al comienzo de tu intervención? Es una gran pregunta. Digamos que el número específico de la ley no lo sé, pero si buscan en Google Ley de Habeas Data Colombia, la van a encontrar muy fácil. Habeas Data. Digamos que esa ley es la que nos exige la autorización de los usuarios. En turismo, sin embargo, tenemos un grado de complejidad mayor, y es que ahora mismo probablemente no, porque muy seguramente lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, pero tarde o temprano volveremos a tener viajeros internacionales. Y resulta que cuando a nosotros nos llega un viajero residente de la Unión Europea, nos aplica la ley de protección de datos de allá, que se llama la GDPR, General Data Protection Regulation. Es el equivalente al Habeas Data, pero en la Unión Europea, y es mucho más estricto que el nuestro. Así que no soy experto en el tema, les digo y les recalco lo importante, pero sería súper clave que se asesoren bien con alguien que conozca de esta ley y que les pueda dar con certeza qué tienen que hacer para alinearse con esa ley. Si nosotros nos alineamos con la ley europea, vamos a estar contemplados y claros con la colombiana también. Así que yo diría que vale la pena hacer el ejercicio y de una vez alinearse con esa ley de protección de datos europea. Perfecto, Luis. La segunda pregunta que tenemos del público es referente a, no importa el tamaño de las empresas en el sector turismo, sean grandes, medianas o pequeñas, o incluso una empresa unipersonal como podemos considerar a los guías de turismo, la pregunta es, ¿qué recomendaciones les das tú a ellos con respecto a cómo utilizar las herramientas digitales de una manera en la cual puedan sacarle mayor provecho, máximo en esta época donde muchas personas temen a poder mostrar a través de medios digitales su oferta, sus atractivos, pero que sin lugar a dudas esto lo que va a servir es de un abrebocas para una próxima visita? Entonces, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a estas empresas, tanto grandes, medianas como pequeñas? Completamente. Para mí hay un elemento clave de todo este ejercicio, para mí es la piedra angular de todo el proceso, y es el análisis de palabras clave. Cuando ustedes hacen su análisis de palabras clave, van a entender cómo los está buscando su potencial viajero. Y hay dos escenarios posibles. Hay un escenario en el que descubren que su viajero sí los está buscando. Si yo soy un hotel en Bogotá, si yo tengo un tour en la Candelaria o un tour al Museo del Oro, a Zipaquirá, o tengo ese tipo de atractivos que ya son tan reconocidos que los viajeros se lo saben de memoria y lo van a estar buscando, probablemente el primer canal que yo debería aproximar es la pauta en Google, para que esas personas que me están buscando, por supuesto me van a buscar en Google, me puedan encontrar. Y ahí sí o sí necesito al menos una versión básica del sitio web para poder llevar a esas personas que me están buscando y convertirlas en clientes. Ese es uno de los escenarios. El otro escenario es un escenario en el que al analizar mis palabras clave descubro que la gente no me está buscando. De pronto yo tengo un recorrido de grafitis en Bogotá, o un tour de fábricas de cerveza bogotana. Estos son de pronto propuestas un poco más innovadoras, todavía no están tan posicionadas en la cabeza del viajero, entonces es posible que no me estén buscando así tal cual. En ese escenario probablemente no voy a poder hacer pauta en Google porque no me están buscando. Probablemente los viajeros me necesitan o se podrían interesar, pero no me están buscando. Así que el camino probablemente sería el de las redes sociales. Y en ese camino de las redes sociales, el sitio web no es 100% necesario. Yo siempre voy a recomendar un sitio web, pero si nuestro camino está en las redes sociales, incluso podríamos empezar sin un sitio web, simplemente con una fanpage, una página en Facebook, con una cuenta en Instagram, con un canal de YouTube. Seguramente podríamos empezar a atraer a esos viajeros que, si bien no nos están buscando, se podrían interesar en nuestro producto. Entonces, la decisión, toda parte del análisis de palabras clave. Luis, muchísimas gracias por esta explicación, por resolver estas dudas de quienes nos siguen en este momento. Es un tema realmente interesante para el turismo y en especial para toda la comunidad hoy en día por la situación que estamos viviendo. Te queremos agradecer este espacio, el conocimiento que nos has compartido el día de hoy, y le doy paso a nuestra compañera Carolina. Muchas gracias a ustedes. Un placer siempre por aquí acompañar, y sobre todo un tema como el turismo que siempre ha estado muy en el corazón.
Así es, Natalia, completamente de acuerdo. ¿Qué tema más apropiado? Yo estuve de principio a fin súper atenta escuchándote. Definitivamente tienes muchísimo conocimiento en cuanto a todo este tema de estrategia digital que definitivamente lo tenemos que poner en marcha si queremos seguir a flote. Entonces, pues de nuevo muchas gracias a ti, señor Betancourt, y también a ti, Natalia, pues por sus intervenciones. Muchas gracias para ustedes. Una feliz tarde para todos.